Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme aquí en lo que yo creo que es emblema de uno de los temas de los que tendríamos que hablar más en el Foro Nacional, que es la relación entre turismo y cultura. Uno de los elementos en donde el país tendría que trabajar más es en convertir su patrimonio cultural, que es, por cierto, el tercer catálogo patrimonial más importante del mundo, en un espacio mucho más relevante para la promoción turística. En el mundo, la cultura genera por sí mismo entre 4 y 5 puntos del PIB. En México genera 3.3. Teniendo un catálogo cultural tan profundo y tan variado, debiera ser una fuente mucho más amplia de turismo y de empleo. Y el hecho de que este foro se celebre aquí, en el Castillo de Chapultepec, pone de relieve la buena sinergia entre turismo y cultura y la importancia de que hablemos de ambas. Me da mucho gusto además estar en este foro. Según me dicen, la historia del foro empezó siendo un espacio para capacitar en la forma de hablar y de discutir del tema en los medios, hablar y discutir del tema en la fuente que trataba los temas de turismo y encontrar la manera de que por la vía de hablar con los medios y que los medios hablaran del turismo, se le diera una cobertura que le diera al turismo la centralidad que tiene. El hecho de que hoy este foro haya evolucionado para tratar de educar a los candidatos, me parece que es una muy buena evolución. Quisiera un poco empezar diciendo cuál es la visión de México Potencia y de qué papel juega el turismo en esa evolución. Sin que vaya yo a tomarme mucho tiempo, ese es el mundo en 1910. El mundo medido en dos dimensiones, ingreso y calidad de vida. La calidad de vida medida en función de la esperanza de vida al nacer. 1910 vivíamos en un mundo en donde la gente vivía poco tiempo y tenía muy poco ingreso. De hecho, la edad promedio, la esperanza de vida promedio era inferior a los 40 años. Si nos ponemos a reflexionar en eso, pues la verdad es que este foro estaría bastante solitario si solamente estuvieran los que tienen menos de 40 años. Y el nivel de ingreso medido en dólares de 2015 era equivalente a más o menos $2,000. Esto es, en 1910 el mundo tenía que tener poca calidad de vida y tendría a tener poco ingreso. Y podemos ver cómo ha venido evolucionando, pero sobre todo entender por qué. Y ahí nos vamos a dar cuenta de la centralidad del turismo. Ahí se vio la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial. Ahí se ve México más o menos a media tabla. Se ve la India y China con profundo rezago, aun cuando empiezan a evolucionar. Nos toca el desarrollo estabilizador, la crisis de 82, la crisis de 94, la recesión en el 2000, la crisis global del 2008 y el mundo hoy. Llama la atención dos cosas. La primera, que seamos capaces de explicar la historia del mundo en exactamente 30 segundos. Ya como quieres, es un mérito importante. La segunda, es respecto a 1910 el mundo cambió mucho y al mismo tiempo no cambió. ¿Qué quiere decir? Hay una serie de países que viven como se vivía en 1910. Hay una serie de países que siguen teniendo poca esperanza de vida y que siguen teniendo muy bajo ingreso. Pero hay una serie de países que tienen una gran calidad de vida, medida por la esperanza de vida y un nivel de ingreso elevado. Y por lo tanto es interesante ver qué fue lo que hicieron esos países bien, qué podemos aprender del mundo y qué podemos en consecuencia proponerle hoy a México pensando hacia adelante. ¿Qué vemos que hace la diferencia entre los países que están en el bloque 1, los que vivían como se vivía en 1910, y los que están en el bloque 4? Los países que hoy son potencia en términos de su capacidad de generar ingreso y su capacidad de generar calidad de vida. Los países en el bloque 1 tienen un índice de Estado de Derecho bajo, los del bloque 4 alto, México está en el 3. Tienen un índice de inseguridad alto, los que están en el bloque 1, y un gran nivel de seguridad, los que están en el bloque 4. Los países más desarrollados le apuestan a la educación. Los países más desarrollados le apuestan a la salud. Los países más desarrollados, y esto es muy importante especialmente en el sector turístico, le apuestan a las mujeres. Mientras más alta es la participación de las mujeres, mayor es el desarrollo de los países. Y este es un sector que sabe de eso, porque es un sector en donde las mujeres juegan un papel muy importante. Debieran de jugarlo más. En México será mejor si el siguiente foro que hagamos, la mitad de la concurrencia son mujeres. Eso quería decir.
Se oyó nada más la mitad del aplauso. Y aquí entramos ya en el tema de turismo y de apertura. Le va mejor a los países que tienen más apertura, pero le va mejor, y esto nos empieza a meter en el tema, a los países que hacen del turismo el eje de su potencia. Los países más visitados del mundo, a donde llegan más turistas, les va mejor, tienen más ingreso y mejor calidad de vida. Si medimos el índice de desarrollo turístico, los países que tienen un mayor índice de desarrollo turístico generan más ingreso y tienen mayor calidad de vida. Eso quiere decir que si queremos no solamente ser una potencia turística, sino si queremos como país ser una potencia, una apuesta central tiene que ser el turismo. Y esta es una apuesta central en todos y cada uno de los países que les fue bien, en todos y cada uno de los países que están creciendo y creciendo de manera muy importante. ¿Cuál es la agenda que tendríamos que seguir para consolidar a México como una potencia turística? Una, y muy importante, no es la agenda de la que nos gustaría hablar en un foro como estos. Es una agenda que por muchos años nunca tuvimos que tocar en un foro como estos, pero es una agenda que hoy está al centro de lo que México tiene que hacer para convertirse y preservar su calidad de potencia turística. Yo fui secretario de Relaciones Exteriores y me tocó tratar con muchos de ustedes cada vez que una amenaza, cada vez que un warning ponía en peligro la viabilidad de una temporada o de un destino turístico. Nuestro objetivo, y aquí habrá que ver cómo lograrlo, es que México sea el quinto país más visitado y el 10º que más divisas genere con cargo al turismo. Tenemos para ello que incrementar la competitividad de los destinos turísticos y algo muy importante, de lo que debemos de hablar cada vez más en estos foros. El turismo tiene que implicar para las comunidades que lo albergan prosperidad. Tiene que haber manera de que se derrame la prosperidad del turismo y la prosperidad del sitio turístico en la comunidad para que generemos un espacio de desarrollo mucho más armónico y mucho más seguro. Y finalmente, una vertiente que es cada vez más importante, el desarrollo turístico tiene que ser sustentable y el espacio del aprovechamiento del recurso natural en sí mismo empieza a ser un atractivo que hace del turismo y de México un mejor destino. Ahí está la seguridad en el país en 1997. Ahí está la seguridad en los destinos turísticos. Ahí se ve Baja California Sur, se ve Quintana Roo, se ve Guerrero, como una región que desde entonces tiene problemas, pero podemos ver cómo evoluciona de 97 a la fecha. Y podemos ver en términos generales que por mucho tiempo los principales destinos turísticos de México eran al mismo tiempo espacios seguros, espacios en donde esta no era una preocupación. Sin embargo, el día de hoy, por lo que se aprecia, es que nuestros destinos turísticos hoy están bajo la amenaza de la inseguridad. En los últimos años vemos hoy 500 homicidios más en Los Cabos, en la Ciudad de México, en Acapulco, en Puerto Vallarta y Cancún, de los que veíamos hace apenas una década. Y estos son nuestros principales destinos turísticos. Estos son los lugares que explican el 62% de lo que es visitado en México por el turismo internacional. Y este es un reto importante. Es un reto que tenemos que corregir y que tenemos que enfrentar. Y lo tenemos que corregir y enfrentar de la siguiente manera. Es muy importante que nosotros logremos trabajar en una buena política de armas. En México la delincuencia organizada tiene acceso a más o menos la misma cantidad de armas que el ejército canadiense en el estimado superior y a 3 veces el ejército guatemalteco en el inferior. Tenemos que evitar que lleguen a manos de la delincuencia organizada el dinero. Tenemos que tener más presencia disuasiva, más policía mejor preparada y más equipada, y en los destinos turísticos además una policía que tenga vocación de servicio y de cercanía al turismo, que implica una capacitación y el desarrollo de activos diferentes a los que implicaría una policía en otras regiones del país. Algo que es muy importante y central y que se habla poco en materia de seguridad, que es el combate a la impunidad. Si nosotros prevenimos y si nosotros disuadimos, nos va a ir mejor. Pero si al final del día seguimos viviendo en un país en donde de cada 100 denuncias solamente 3 se resuelven con una sentencia, no vamos a corregir de fondo el problema delincuencial. Si queremos resolver la seguridad, tenemos que empezar por la impunidad. Si nosotros lográramos llegar al nivel de solución de sentencias, de denuncias que tiene la OCDE, podríamos reducir la inseguridad en más de 40% en los siguientes 3 años. De eso es la importancia de empezar por este pilar, el pilar de la impunidad, al tiempo de reforzar la presencia y la disuasión. Eso implica un código penal único,
Implica, con el Código Penal Único, que tengamos una agencia de investigación especializada, e implica también la posibilidad de incrementar dramáticamente las capacidades de investigación del Estado. Hoy, Quintana Roo y Baja California Sur definen los delitos de manera diferente. Yucatán, Quintana Roo y Campeche definen los delitos de manera diferente. Eso quiere decir que las policías y los ministerios públicos de uno y otro estado, aun si tuvieran práctica de diálogo, no tendrían un lenguaje común. Cada una de las entidades federativas define los delitos como quiera, y eso limita nuestra capacidad de generar un mejor control y de lograr menores niveles de impunidad. Si queremos cambiar de tajo la estrategia y la situación de seguridad, tenemos que empezar a verla de forma distinta y tenemos que abandonar la idea de que el delito depende de dónde se comete, para empezar a movernos como está el resto del mundo y combatir los delitos en función de la forma como se comete. Y eso nos daría una escala diferente para enfrentar este problema. Todo esto es cierto en todo el país, pero es especialmente cierto en lo que es el mejor embajador del país, que es el turismo. Por lo que para aterrizar estos elementos en una estrategia puntual en el turismo, tenemos que tener la firma de convenios con los principales destinos turísticos, alinear el trabajo de los 3 niveles de gobierno y del sector privado, tener mesas de atención de seguridad para tener un pulso preciso de qué es exactamente lo que estamos enfrentando en cada una de las regiones turísticas, y tener y movilizar centros de atención al turismo para que se sientan, estén y puedan decir que la experiencia de viajar a México es una experiencia segura. Sin duda, el turismo es nuestro mejor embajador. Nuestras zonas turísticas están entre las más visitadas de Latinoamérica y uno de los elementos que tenemos que preservar es que se siga hablando bien de México en ese tenor. Podemos convertir a México en uno de los países que se convierta en el 5º país más visitado y que consolide esta práctica que ya hemos visto de su capacidad generadora de divisas. ¿Cómo estamos hoy? Ya hoy México, el año pasado por primera vez, 6º país más visitado. El 70% de quienes nos visitan vienen de Estados Unidos y Canadá. La tercera parte llega por el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso pone de relieve algo que vamos a insistir y que seguramente insistieron todos, pero hay que seguir insistiendo. El aeropuerto de la Ciudad de México no es un tema del Valle Metropolitano, es un tema neurálgico y central de la competitividad y de la conectividad del sector turístico mexicano. Los turistas nos visitan en aviones importantes, nos visitan en 478 y en 380. Si nos visitaran en jets y en aeroplanos, el aeropuerto de Santa Lucía podría resolvernos el problema, pero ya nadie nos visita en jets y en aeroplanos y por eso necesitamos un buen aeropuerto internacional en la Ciudad de México. México empieza a distinguirse como un destino de turismo médico y como el turismo médico hay otros nichos importantes. Nos hemos dado cuenta que eliminar las barreras al turismo, empezando por las visas, funciona. Las visas que se eliminaron en Colombia, Perú y Chile hoy implican que esos 3 países estén entre los 10 principales originadores de turismo a México con un crecimiento muy importante. Y un tema que cada vez se vuelve más central y que exigiría mayor especialización de parte del gobierno es la promoción de México como un destino de convenciones. Cada vez vemos más el anhelo de muchos estados de tener buenos centros de convenciones, pero un buen centro de convenciones es condición necesaria. Si no tenemos un buen centro de convenciones, no va a llegar el turismo de convenciones, pero no es suficiente. Hay que aprender a promover a México como un destino del turismo de convenciones y eso exige un lenguaje y una especialización distinta de la promoción del resto del turismo. Y no tenemos un espejo en la política pública que de manera profesional se dedique a potenciar el turismo de convenciones. ¿Qué tendríamos que hacer? No solamente incrementar, sino modernizar los puertos de entrada, incluye aeropuertos y puertos, sino que los propios puertos de entrada sean en sí mismos espacios amables para el turismo.
que los puertos y los aeropuertos en sí mismos ofrezcan una experiencia grata para la que será la primera impresión de muchos del destino que están visitando. No solamente tener más, sino tener los mejores. Y en el caso específico de los puertos, generar mayor espacio de valor agregado a los cruceristas para que cada uno de los destinos turísticos que nos visitan por mar impliquen y motiven un mayor gasto del crucerista en tierra. Nosotros hemos platicado, por ejemplo, con Cozumel, de la importancia de que modernicemos un museo del Caribe y un museo de los mayas. Montamos una de las mejores exposiciones, de hecho 2 exposiciones de arte maya, una que visitó Brasil, Francia e Inglaterra y otra que estuvo en China. Cualquiera de las 2 albergadas en uno de nuestros destinos de puertos, daría una razón más para motivar y para gastar y para pasar tiempo en esos destinos. Tenemos que ampliar el número de rutas con otros países. En el diálogo que tenemos con el mundo, uno de los primeros elementos que ponemos sobre la mesa es conectividad. El 70% vienen de Estados Unidos y Canadá. Eso no quiere decir que solamente sean americanos y canadienses. Buena parte de nuestra conectividad viene por Estados Unidos. Pero hay algunas regiones del mundo, si revisamos los principales 10 aeropuertos, los 10 aeropuertos más conectados, hay algunos que no están en el circuito mexicano y que podrían estar, ya sea para que de manera directa o indirecta con una escala pudiéramos tener una mucha mejor vinculación con regiones para las que Estados Unidos y Canadá no es la escala más natural. Sin duda, apoyar el desarrollo del aeropuerto, sin duda, apoyar el turismo médico, de negocios, de reuniones, de lujo, de ecoturismo, lo habremos de ver más adelante. Seguir revisando nuestra política de visado para ver si esa, que es una traba importante de visita a México, podemos ir eliminando de algunos otros países sin poner en riesgo nuestra seguridad. Y la participación absolutamente crucial de los empresarios para promover el turismo, para tomar más control de la promoción del turismo que se hace a través de nuestros diferentes vehículos y para que acompañen el diálogo que México tiene en el mundo, para que sea una parte integral de cada uno de los espacios de diálogo que tenemos con los diferentes países. Cuando nos sentamos con cualquier país del mundo, hablamos de educación, hablamos de ciencia y tecnología, hablamos de comercio, hablamos de inversiones. El siguiente punto en la agenda tendría que ser que con cualquier país del mundo que nos sentáramos, tendríamos que hablar de turismo y de cómo podemos facilitarlo entre nuestros diferentes países, y encontraremos que hay muchos en donde el potencial se ha aprovechado poco. Tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que incrementar la competitividad de los destinos de México. El 62% del turismo se explica básicamente por 4 destinos: Los Cabos, Cancún y la Riviera Maya, la Ciudad de México y Puerto Vallarta. El dato de Puerto Vallarta es absolutamente sorprendente. En el caso de Puerto Vallarta, el 7% de todos los canadienses visitan Puerto Vallarta una vez al año. El éxito de la promoción de Puerto Vallarta en ese mercado es muy notable, pero también es cierto que si nosotros revisamos nuestra geografía, está llena de potencial para desarrollar rutas alternas a las 5 que hemos desarrollado, y podemos hacer para desarrollar, desde aprender lo que hicimos en los 5 destinos en donde somos frontera y potencia, pero también ver qué es lo que está haciendo otras partes del mundo, en rutas, en caminadas, en recorridos. O si la gente es capaz de viajar para hacer el camino del Inca, pues la verdad es que nosotros, como el camino del Inca, podríamos escoger 20 que tendrían mucha mayor capacidad de generar turismo. Yo fui canciller y la verdad es que cada vez que regresaba uno de visitar el mundo, el potencial turístico de México no tiene límite en el terreno que fuera. La verdad, me tocó visitar más de 70 países. Después de visitar 70 países, me regañaban en la casa porque cada vez que me preguntaban dónde quería ir de vacaciones, pues después de haber visto al mundo, yo quería seguir y solo vacacionar en México. La verdad es que no podemos, no hay quien nos compita en términos de nuestro potencial, hay que desarrollarlo. Eso implica presupuesto, mucho más presupuesto que el que hoy le metemos a los destinos turísticos y pueblos mágicos. Eso implica tecnología que haga que la entrada, la salida y la estancia sean mucho más sencillas para los viajeros. Eso implica modernizar a Fonatur, y aquí están presentes quienes lo encabezaron y quienes lo dirigieron. El potencial de Fonatur es enorme.
la experiencia depositada en Fonatur. De una vez, John. El aplauso para John, pues, sí, Y si ya le vamos a aplaudir a John, pues aplaudámosles a todos los que como secretarios de turismo han hecho de México una gran potencia. Muchas felicidades, señor. Y ya no más falta ahora que los funcionarios públicos que acaban de ser reconocidos le demos un fuerte aplauso a los empresarios que son los que de veras hacen que México sea potencia. Fonatur tiene un enorme potencial. Fonatur empezó siendo un banco de tierras. La verdad es que Fonatur tiene depositado conocimiento, tiene depositadas mejores prácticas, tiene depositada la posibilidad en su conocimiento de volver a entrar desde destinos maduros como Acapulco y darles una dimensión diferente, hasta acompañar nuevos polos de desarrollo en diferentes geografías y hacer un papel relevante como actor en mejores prácticas del desarrollo del turismo en México, convertirse en una agencia de desarrollo del turismo y evolucionar de forma tal que sea un actor relevante. Cuando hablamos de zonas económicas especiales, hablamos de ventanillas únicas, hay que tenerlas para el turismo. Hablamos de planeación de infraestructura, hay que hacerlo para el turismo. Hablamos de seguridad, hay que hacerlo para el turismo. Hablamos de polígonos en donde no haya conflictividad en la tenencia de la tierra. La diferencia entre un destino turístico exitoso y uno que no lo es radica en estos elementos. Si nosotros le damos a nuestro potencial turístico ventanillas únicas, seguridad, libre conflictividad en la tierra, financiamiento público y privado y desarrollo y aliento presupuestal, podemos diversificar y ampliar nuestra capacidad turística de manera muy importante. Y se hicieron algunos programas exitosos. Y yo soy de la tesis de que algo que le hace mucho daño a México es pensar que todo lo que se hizo antes estuvo mal y que solamente uno puede hacer las cosas bien hacia adelante. Bueno, esa segunda parte es cierta, solamente yo mero podía hacer las cosas bien hacia adelante. Pero hacia atrás hay que reconocer que se hicieron programas exitosos y hay que darles continuidad. Los programas desde Viajar por México hasta Conéctate al Turismo, los programas de mejora hoteles y restaurantes, todos esos programas dieron aliento, funcionaron y debíamos darle escala y consolidarlos. Tenemos que mejorar la calidad en servicios turísticos. Hablamos mucho de educación, hablamos de cómo repensarla. Y una de las formas de repensar la educación es darnos cuenta que en el turismo está parte de nuestro futuro y habría que desarrollar en consecuencia capacidades específicamente pensadas para atender los retos del sector turístico. Naturalmente, impulsar infraestructura estratégica. Hemos hablado mucho del aeropuerto, pero no es la única. Nos sigue haciendo falta una segunda pista en Guadalajara, nos sigue haciendo falta ampliar otros aeropuertos y nos sigue haciendo falta mejorar nuestra infraestructura portuaria. Hay infraestructura que es estratégica para el turismo y así como defendemos al aeropuerto, debíamos defender y darle centralidad al resto de la infraestructura. Esta cruzada para la capacitación turística es fundamental y tiene que ser una cruzada que va desde los policías hasta los proveedores de servicio, que va desde los meseros hasta los recamareros. La capacitación para el turismo distingue al país que lo hace bien y México lo hace bien y lo podría hacer mejor. Y tenemos que terminar de consolidar al turismo con su plataforma digital. No debiera de haber en las zonas turísticas ni una sola pyme que no estuviera bien conectada, ni un solo punto en México que no tuviera desde el punto de vista turístico acceso con el mundo por la vía digital. Y un punto muy importante, el turismo genera riqueza, el turismo genera inversión, el turismo genera divisas, pero el turismo tiene que generar bienestar en las regiones en donde se desarrolla el turismo. Eso implica infraestructura, eso implica capacitación educativa, eso implica apoyo a pymes para que tengamos una mejor articulación, pero eso implica algo bien importante. Y yo aprovecho además para agradecer. Cuando fui secretario de Desarrollo Social, algo de lo que nos planteamos como objetivo es que nuestros destinos turísticos debieran ser destinos turísticos libres de pobreza. Un destino turístico libre de pobreza tendría que ser un destino turístico en donde la gente termine la preparatoria, en donde la gente tenga acceso a vivienda digna, en donde la gente tenga acceso a alimentación, en donde la gente tenga acceso a salud y a seguridad social.
Y debiéramos de empezar en nuestros destinos turísticos. No debiera ser compatible un destino turístico con pobreza. Y eso solo lo podemos hacer en diálogo. Diálogo entre niveles de gobierno y diálogo entre gobierno, sector privado y sector social. Pero con una mesa de diálogo que coordine los esfuerzos de esos 5 actores, podríamos lograr en la siguiente administración que no hubiese pobreza en nuestros destinos turísticos. Y eso permitiría un desarrollo mucho más armónico de este, que es nuestro principal sector y un gran potencial de desarrollo. Pasa por consejos municipales, pasa por conectar el turismo a su comunidad, pasa por ordenamiento turístico, pero pasa sobre todo por garantizar el acceso a derechos sociales en destinos turísticos. Y termino. México no cuenta con zonas turísticas de desarrollo sustentable. México no ha reivindicado el derecho que debiéramos tener todos los mexicanos al disfrute de nuestro patrimonio cultural. A diferencia de otras partes del mundo en donde cada parque nacional y cada área natural protegida son un espacio de disfrute y de derecho, en México nos hemos quedado cortos en términos de desarrollar una política pública que reivindique nuestro derecho a la propiedad y al disfrute de nuestro patrimonio turístico, de nuestro patrimonio ecológico, de nuestra biodiversidad. Es prácticamente imposible visitar un área natural protegida. Es prácticamente imposible visitar un parque nacional. Y en todo el mundo, ese es el principal activo turístico para el resto del mundo y para los nacionales. La mejor manera de reivindicar nuestra mexicanidad es el turismo. La mejor manera de reivindicar nuestro orgullo de ser mexicano es descubrir todo lo que México ofrece hoy al mundo y a nosotros. Muchísimas gracias y buenas tardes.